En Radio Morena, la gigante del Pacífico. A esta hora de la mañana nos acompaña en vivo en la cabina de Radio Morena el ingeniero Carlos Tapia, director nacional de operaciones de Cajamarca Protective Services. Y es que hay temas de seguridad que tratar a propósito de lo que ocurre en el país, pero también a propósito de la fecha. Se acerca diciembre, ingeniero Carlos Tapia. Qué gusto recibirle a usted. Muy buen día, bienvenido a Radio Morena. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. De igual manera, un gusto poderlos acompañar y conversar el día de hoy. Uno de los temas principales en el país para resolver es la crisis de seguridad. El presidente de la República, Daniel Noboa, entre sus ejes principales de campaña, habló de la seguridad. ¿Qué nos puede plantear usted respecto de lo que ocurre? ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Qué deberían hacer quienes están llamados a resolver esta crisis de seguridad? La inseguridad, las extorsiones que vive el Ecuador realmente no son nuevas, no es un problema que se resuelve rápido, pero ¿qué hay que hacer? Bueno, muchas gracias. A la actualidad, creo que el entorno del Ecuador al momento es bastante incierto en materia de seguridad. Y esto ha traído consecuencias bastante graves. Tanto es así que ha impactado a la economía del país, a nuestra juventud, al círculo económico inmediato. Esto requiere de acciones realmente concretas y por sobre todas las cosas un norte que debe estar regido por una estrategia. Actualmente la medida reactiva, pues sí, está bien, evidentemente hay que iniciar con algo, pero ese algo no se puede perpetuar solamente en la reacción. Entonces sí es importante que también nosotros empecemos a abordar como país los distintos ejes en materia de seguridad. No solamente es el eje reactivo, está también el eje preventivo. Dentro de este eje preventivo tenemos la inteligencia. Entonces es algo que a la actualidad debe fortalecerse bastante. Sin inteligencia nosotros nunca vamos a poder estar un paso adelante por la delincuencia organizada. Ingeniero Carlos Tapia, mucho se ha hablado de lo que se debe hacer, pero similar a lo que ocurrió, por ejemplo, en Salvador, en otros países, y algunos dicen, y es que la receta tuvo efecto allá, entonces la repetimos acá. ¿Vale resolver copiando modelos de otros lugares? Me refiero al modelo aplicado por el presidente del Salvador. Aquí, por ejemplo, las cárceles del país, la crisis que existe y más o menos la solución es más operativos, más presos y las megacárceles que han sido propuestas del primer mandatario. La cárcel del encuentro es otro tema, pero ¿vale copiar un modelo de otro país? ¿Funciona? Uno de mis mentores decía, tú puedes aprender de dos maneras. Puedes aprender por tus experiencias personales o por las experiencias de otras personas. Sin duda las experiencias de otras personas sí te agrega valor cuando las sabes utilizar. No puedes curarte un mal con el mismo remedio de otra persona, porque tu mal tiene otras características, tiene otras bases. Entonces, sí lo puedes considerar. Y viendo la realidad del país, o sea, tenemos que ver que nosotros enfrentamos la ola de violencia que enfrentamos con una sola raíz, que en este caso es el narcotráfico. Entonces, materia de eso se han desencadenado un sinnúmero de actividades ilícitas, entre las cuales tenemos lógicamente este tema de extorsiones, tenemos asesinatos, la gente ya no está tranquila. Y esto requiere evidentemente, como les dije, una estructura. Si algo pudiésemos copiar de El Salvador, si algo pudiésemos nosotros trabajar estratégicamente, y no diría solo copiar, sino trabajar estratégicamente en conjunto como países amigos, es la parte estratégica de El Salvador. Porque, a ver, El Salvador no logró lo que logró de la noche a la mañana. Lo logró con una serie de pasos concretos que fueron materializándose poco a poco. Entonces, nosotros no podemos seguir, ya llevamos un buen tiempo con el actual gobierno. Entonces, no podemos seguir siendo solamente reacción. Para la contención está bien, pero más de eso, ¿qué más tienes? Con todas las alianzas que estás generando, con todo el trabajo conjunto que estás generando, ¿qué valor estás agregando dentro de la posible solución en materia de seguridad que le puedes agregar al país? Y esto inmediatamente necesita de un plan integral de seguridad, que a la actualidad la percepción es que no existe, no hay. Es momento, ingeniero Carlos Tapia, qué muy buena apreciación, e incluso con su experiencia
en el tema seguridad, indudablemente que se necesita el operativo, tanto en el orden legal, en el orden de estrategia, pero trasplantar por trasplantar, como usted señala, que es lo que se establece en el marco del derecho. No es una cosa de traer como una carga, traer como una especie de cajas, como muchos incluso se atreven a decirlo airadamente. Bueno, en redes sociales comparten, reenvían. Es que ya el Ecuador, ya incluso hasta una promocional, como una especie previa a las elecciones, el Ecuador exige, los ecuatorianos, promocional, traer de inmediato la Constitución del Salvador. Como que si esto fuese... Y qué bueno que usted haga este tipo de explicaciones, ¿no? Porque el acecho de la inseguridad no lo va a negar nadie. Así es. No lo va a negar nadie. Aquí hay la necesidad de no seguir improvisando. ¿Cómo lograr superar esa brecha, ese faltante? Hay la necesidad, y esto no es un eslogan, hay que cumplir. ¿Por dónde considera usted, le pregunto al experto, debemos de empezar? Porque hay que empezar por algo. Por supuesto. Como lo decía hace un momento, empieza por planificación. O sea, todas las medidas que se puedan adoptar, si son medidas punto, no están conectadas por un eje central, transversal, con una misión fundamental, con un norte claro de por medio, nunca van a surtir efecto, jamás. Nos podemos ir, por ejemplo, de estado de excepción en estado de excepción, y nos podemos ir eternamente en estados de excepción. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esos estados de excepción? Bueno, la Corte le ha dicho lo que es y que hay que hacer al Ejecutivo. ¿Perdón? La Corte le ha dicho, la Corte Constitucional le ha dicho, correcto, en ese tema puntual, estados de excepción, qué se puede hacer y qué no se debe hacer. Correcto, así es. Entonces, eso nos da cuenta de que ni siquiera una herramienta que tienes la estás utilizando de la forma adecuada. Y eso es porque no tienes una planificación, no tienes un norte. O también, como lo decía acá la señorita, no tienes tampoco la visión de aliarte con personas que ya han surtido experiencias, pero de forma efectiva. Dejando de lado, aquí hay algo muy importante, hay que dejar de lado cualquier tinte externo o ajeno al área de seguridad. Cualquier tinte político, cualquier tinte diferenciador que pueda salir del enfoque de seguridad debe ser extrapolado. Porque si uno no trabaja enfocadamente, lamentablemente sus esfuerzos van a ir regados por el tiempo. O sea, no va a ir usted a resolver un problema. Va a estar nada más poniendo parches conforme sus necesidades. Y ahí es lo que tenemos que ver importantemente, que es, estoy poniendo realmente la misión que tengo delante, si es que tengo una misión como objetivo principal, o estoy poniendo otros intereses de por medio. Institucionalmente tenemos un COSEPE, tenemos instituciones, y pregunto siempre, ¿qué está pasando? ¿O es que desde el orden político se deja a un lado, se hace a un lado a los que saben sobre temas de esta naturaleza, por ejemplo? ¿Puede ser un mal en el Ecuador eso? Debe trabajarse de forma articulada. Debe trabajarse de forma articulada porque, a ver, todos tienen su expertise. Nosotros ya en el Ecuador a la actualidad hemos vivido ya una experiencia bastante grande. Lamentablemente hemos tenido que vivir la experiencia. Para que sucedan, por ejemplo, creo que no hemos visto nosotros este tema de los atentados con carros bomba en qué tiempo, ¿no? Entonces, son situaciones que a todos nos invitan a aprender, pero así como aprendemos, tenemos el poder, claro que sí, de agregar valor. Y aquí hay algo importante, la alianza es lo que nos va a brindar frutos. Una alianza estratégica entre, obviamente, el sector público, el sector privado, ¿cómo no? Y obviamente también la ciudadanía en general. Asimismo, el Estado obviamente tiene que primar con su fundamental deber de otorgar a la ciudadanía la seguridad que constitucionalmente merece. Entonces, en este aspecto sí es importante, y volvemos a lo mismo, con un plan concreto, establecer cómo vamos realmente a agregar valor y aprovechar esas alianzas que fundamentalmente podamos hacer. Cuando hablamos de los acrónimos, y por supuesto, yo hablo del COSEPE como tal, y una ley que incluso ha tenido sus reformas, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, como tal. Pero los mandatarios dicen que no les alcanza. O sea, ¿dónde está la calentura realmente? Sí, realmente es que justamente ese es el tema. Si, como lo decía hace un momento, si lo vemos desde un punto de vista político, no va a haber sábana que alcance nunca. O sea, evidentemente no estamos nosotros como país encaminándonos realmente a la solución que nos
implica aplicar una estrategia, que nos implica realmente tener una visión de seguridad como tal. Sí, evidentemente necesitamos un marco legal que nos permita realizarlo, porque obviamente esto no es solamente la parte táctica estratégica, también tenemos que ver la parte administrativa, jurídica, policial, etc. Todo el marco legal que permita que la contención que se está realizando a la actualidad sea efectiva, pero de la mano la una con la otra, no peleándose entre sí. Si tenemos nosotros ese tipo de encuentros internamente dentro de lo que decimos que puede ser la solución, más adelante no vamos a tener ningún buen resultado. Es imposible, porque cada uno de estos eslabones son importantes dentro de la cadena de seguridad, tanto pública como privada, como lo dije hace un momento. Las 8:20 minutos, y a propósito, desde la parte privada, en el Ecuador se necesita recuperar confianza, tener confianza. Usted señalaba este auge, la proliferación de actos delictuosos, reñidos, no solamente con la ley. Es la necesidad de fortificar, volver este estado de cosas desde los organismos. Por ejemplo, cuando yo cito el Consejo de Seguridad, es el auxiliar, el órgano directo con la Presidencia de la República. Miren los días aciagos de septiembre. Hasta preocupación. ¿Y quién no? La seguridad del propio Presidente de la República. Correcto. No solamente es de las autoridades. Y el ciudadano común, que no siente el Estado como tal, protector de su día a día, de sus derechos y de todo lo que establece ese marco constitucional y legal, que lo estipula así, teniendo tanto por hacer, distraídos en cualquier otra cosa. Hasta en eso hay que cambiar. Correcto. Y usted ha dicho algo muy importante, y creo que eso es lo que a materia general se vive, que es una percepción. No se ha logrado cambiar esa percepción. Y no se ha logrado cambiar porque precisamente no se han visto acciones concretas. No es posible cambiar una percepción si es que esas acciones concretas no llegan de forma adecuada, no llegan a la ciudadanía como tienen que llegar. Repito, si el tema tiene que darse, obviamente, desde un punto de vista reactivo, es dable, porque en la seguridad se considera también el eje reactivo. Pero el eje reactivo no puede durar para siempre. Nosotros tenemos ya que empezar a sentar cabeza y aprender, repito, las experiencias que hemos vivido hasta la fecha y del valor agregado que nos han dado los países amigos, porque eso tampoco se ha visto. O sea, sí, nos han dotado de logística, nos han ayudado. Por ejemplo, Estados Unidos, entiendo que ahora poco hizo el aporte de una lancha de la unidad guardacostas. Entonces, estamos generando alianzas y eso está bien, porque Ecuador, si algo necesita ahorita más del recurso humano, más del marco legal, es también un apoyo logístico, un apoyo de recursos, que actualmente es bastante escaso, ¿no? Entonces, en la realidad de la fuerza pública, también es importante coger todas estas buenas herramientas que estamos logrando para poderlas alinear con este fin, lógicamente de administrar este riesgo, de administrar esta percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Ya llega pronto el mes de diciembre y desde ahora los dueños de lo ajeno salen a trabajar con más pero ellos ímpetu. No esperan diciembre, ellos están Así haciendo 24/7. En estas fechas, pero Sí, en estas se fechas incrementa. se incrementa. Entonces quiero preguntarle a usted como experto en materia de seguridad, ¿cuáles son los tips, las recomendaciones para la ciudadanía para que esto no ocurra? O al menos para que se disminuya. Sí, ahí vamos, correcto. Por lo menos que baje. Sí, exacto. O sea, que no ocurra, no vamos a lograr que no ocurra. Cuando tú tienes una operación en cualquier lugar, el día que alguien le diga, sabe que esto no va a pasar nunca, nosotros aquí somos expertos en seguridad, tenemos 0% de incidencias, es una falacia. Porque mientras usted tenga una operación andando, mientras usted saliendo de aquí, ya está expuesto a riesgos. Que los puede administrar de forma adecuada es la vía, justamente administrar. Si yo sé que tengo una alta probabilidad, por ejemplo, de que voy comprando, no sé, pues mis obsequios, voy retirando el dinero del 10º ahora en diciembre, ¿no? Sé que evidentemente puedo ser objeto de algún tipo de atraco, de asalto, de robo. Claro, si tomo las medidas de seguridad necesarias, que quiere decir que no regalo información, a veces parte mucho de la información, no regalo la información, no estoy indicando a todo el mundo lo que estoy predispuesto a hacer, las acciones que a continuación puedo yo realizar en cualquier tipo de actividad en estas épocas festivas, pues evidentemente mi riesgo disminuye, ¿no? Entonces, con esta base sí es importante considerar que si algo se puede recomendar es mantener un sigilo de la información, ¿no? Porque a veces incluso las empresas también pecan de esto, pues. Ahora usted ve, como decía hace un momento, en las redes sociales dicen, ya están depositados los décimos, ya están depositados la quincena, ya está depositado el fin de mes, ¿no? Y esa información está gratis.
¿no? Pero alegremente. Exactamente. O sea, obviamente el enfoque... Dándole es pie decir, a cultivo. De decir, exacto, es la cultura organizacional, que el empleado se sienta bien, ¿bien? Pero hay que verlo también desde el punto de vista de seguridad. Pues. ¿Quién más está viendo esa información? ¿No? Entonces, por ejemplo, si algo es recomendable, es una de esas medidas es esa. Salvaguardar tu información en todo sentido, todos tus movimientos, todo lo que vas a hacer, sobre todo información financiera, ¿no? Tenerla a buen recaudo. Yo llamo eso un afán propagandístico. Uh-huh. Porque cuando usted también escucha en dependencias, no voy a citar X, Y, Z, el señor del cheque de 5.000. Yo me pongo, no soy yo, porque no soy yo el que estoy, pero yo me pongo en alerta porque no sé qué vaya a pasar. Correcto. ¿Qué error más grande? Asimismo, cómo llevan de una forma alegre, de una forma muy peregrina incluso a veces. Bueno, lo que usted señala antes, hay que tener estrategia. Correcto. Y la estrategia, no, cuando un comunicador pregunta, saber responder. Señor, estrategia tal o cual. Informe usted a sus oyentes, a sus televidentes, la estrategia esa, las líneas de acción, solo son de exclusiva, ¿sí? Incumbencia de quienes están involucrados. Así es. Pero en otras cosas a veces son hasta demasiado amplios. Exactamente. Exageradamente. Peliculescos. Uh-huh. Hasta eso, ¿no? Sí, así es. Que puede traer consecuencias de las que estamos hablando, negativas. Correcto, correcto. Y eso, lógicamente, ¿quién se va a impactar? La ciudadanía, pues, ¿no? El ciudadano común. Y, ojo, entendería yo que no se hace en un acto de mala fe. Sin embargo, esto dicta mucho de la falta de cultura de seguridad que carecemos. Y la ciudadanía también tiene un aporte bastante importante dentro del eje de seguridad. Entonces, si, por ejemplo, estos espacios son muy buenos porque no se preocupan de eso. O sea, por ejemplo, pasa un incidente, lo que sea, lo primero que dicen, no, es que no había un policía cerca. Sí, pero ¿qué estás haciendo tú, yo, persona, por tu seguridad? No, es que, por ejemplo, yo iba a retirar $30,000 y le dije al vecino que me acompañe. Le dices a una persona, un vecino que supuestamente confías, ¿no? Entonces, ya desde ahí uno mismo rompe su propia seguridad, ¿no? Si algo debemos nosotros tener control es esa estrategia, esa táctica, lo que hemos hablado, emplearla desde nosotros mismos. Pero culturizarnos de esa forma, culturizarnos, empoderarnos de esto, porque, no, juega en Melé Barcelona, tiene que estar toda la policía allá, porque los niños no saben comportarse. No, que es el concierto de XY, y deja desguardecido, vulnerable. Otros entornos en donde los que no todos van al estadio, no todos van al espectáculo. Correcto. O sea, ¿qué nos falta entender? Eso está a la vista. Está a la vista. Y esa estrategia que usted señala, ojalá entre en todos los estamentos del Estado. Sí, yo estoy seguro que va a suceder. El tema es que está demorando mucho que suceda. Si algo que tiene que pasar y tiene que implementarse, encarnarse, es el sentido de urgencia. O sea, no estamos ya para perder más tiempo, ¿no? Entonces, del mismo modo en que uno se preocupa de las cosas, si lo podemos decir, superfluas, también tiene que ubicarse en el fondo del iceberg. Y ese fondo del iceberg, cogerlo por el mango del sartén, ¿no? Para tomar las medidas inmediatas. Y las medidas que tiene propuestas, más allá de que se haga la planificación, sí, pero es ir tomando las medidas concretas sobre la marcha, porque ya estamos en un proceso de respuesta. Ingeniero Carlos Tapia, qué gusto que nos haya aceptado este diálogo, y para cerrar me gustaría, al menos a mí, no sé si mi compañera tiene algo más, porque es que no llamamos las cosas por su nombre. Para quienes hablan, en El Salvador, desde antes de la llegada del presidente Bukele, hay convenios, memorándum de entendimiento y cooperación militar. Y tienen la muy mala costumbre muchos en llamar base a lo que no es base. Un centro integrado, un punto de control. Le llaman base. Y trastocan y todo lo ensucian, lo enturbian. Así es. ¿Es eso correcto? Sí, lamentablemente, lo que le decía hace un momento, la parte, digamos, es que es lo que es, o sea, la parte política siempre termina premiando las buenas intenciones o los buenos resultados que se puedan lograr con una adecuada planificación. Y todo, repito, es porque no hay un enfoque. Si todos tuviésemos la cultura de que hemos hablado para la ciudadanía, el apoyo de la fuerza privada que hemos hablado en colaboración con la fuerza pública, este triángulo cerrado con un solo enfoque y misión,
otros realmente serían los resultados a la actualidad y a futuro para el Ecuador como país. Son las 8 de la mañana con 30 minutos en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Yo le hablaba de los tips y las recomendaciones antes de irnos. Voy a comprar en algún centro comercial, salgo a la bahía, al centro de Guayaquil, voy, no sé, de paseo, a salir de compras, quizá hacer algo sobre la Navidad. ¿Qué recomendaciones? Sí, concretamente, en estas fiestas, primero que nada, tratemos de ser efectivos. En la actualidad la tecnología creo que nos da bastante facilidad para nosotros poder tener una mayor seguridad financiera, por llamarlo así. De igual manera, también, lo que dije hace un momento, seguridad de la información. O sea, solo usted saber sus movimientos, no tiene nadie más que por qué saberlos, ¿no? Incluso la misma familia, eso garantiza una información mucho más cerrada. También escoger horarios, porque a ver, si usted deja todo para el último, como se suele decir, evidentemente son las fechas de mayor concentración delictiva. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de gente que tiene el mismo proceso mental para este tipo de situaciones. Entonces, también jugar a favor con el cronograma, jugar a favor con el horario, hacerlo con antelación, le permite a usted una mayor movilización, ¿no? Voy a poner más que todo cuando va a sitios concurridos, y si tiene que ir a sitios concurridos, evidentemente evaluar los horarios de afluencia de esos sitios concurridos, ¿no? Muchas veces no podemos nosotros sacrificar la seguridad por un frenesí de compra. Eso es muy, muy importante, lo que decíamos hace un momento, la cultura. Entonces uno tiene que analizar bien a dónde voy, qué voy a hacer, y ahora la tecnología nos da bastantes herramientas. O sea, por ejemplo, usted tiene ahora el Maps, ¿no? Es una aplicación que le permite a usted revisar cómo está el flujo de tráfico, porque también no puede ser solo que sea en el lugar, sino en el tránsito al lugar, que es donde se dé algún tipo de escenario. Entonces, ver cómo está el flujo de vehículos, cómo está el flujo peatonal, qué horarios se están dando, qué sectores tienen mayor cobertura de unidades de policías comunitarias, y también, evidentemente, por ejemplo, centros médicos cercanos, que en ciertas situaciones también se han dado que por la masificación de personas ha habido situaciones médicas que atender de forma emergente, y incluso ha habido personas que han fallecido de pronto en algún tipo de frenesí de estos que existen ahora por estos eventos comerciales que realizan los centros comerciales, valga la redundancia, para poder estimular la compra, ¿no? Entonces, de igual manera también evitar portar bolsos, dejar bolsos a la vista, materiales de valor en cualquier sentido, ¿no? Tratar de ir lo más sencillo y menos ostentoso posible. Todo tipo de detalle que se pueda agregar a estas recomendaciones. El reloj, exacto. Los aros. Exacto. Voy lleno de cadenas. Correcto. No mostrarse mucho. Correcto. Reponerse. Quedarse guardado. No, esa sería una opción, pero es imposible. La idea es que la gente es eso, tenga esa seguridad, esa tranquilidad de poder salir a realizar su vida sin tener que estar mirando cada 5 segundos hacia atrás. Y yo creo que con estos tips más lo que hemos conversado el día de hoy, seguramente podemos irlo logrando. Queremos agradecerle a usted, ingeniero Carlos Tapia Reyes, por haber estado aquí en Radio Morena. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto haber compartido esta mañana. Que tengan un excelente día.